Bien, buenas tardes, buenas noches. Ingresamos ya a la tercera clase de este módulo 14, en el cual estamos un poco ocultando aquellos elementos que hacen a la ejecución de la sentencia penal. Ayer empezamos a ver en general lo que eran las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, conocidas como las reglas de Nelson Mandela, en homenaje a aquel gran líder sudafricano que luchó contra el apartheid y que, bueno, gran parte de su vida estuvo recluido en prisión y donde sufrió todo tipo de vejámenes. Por eso un poco ese reconocimiento que hizo Naciones Unidas a estos soft law, a estas recomendaciones que hace a todos aquellos basados en los enunciados de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Hablamos un poco de que una de las bases en la que se sostiene todo el sistema de organización penitenciaria es la no discriminación entre los que son objeto del cumplimiento de las sanciones establecidas por un tribunal competente, independiente e imparcial que los ha juzgado y los ha encontrado responsables del delito, pero obviamente decíamos que ese cumplimiento no tiene que ser más allá de lo que el tribunal ha ordenado y no debe afectar más derechos de lo que las restricciones que establecen las normas penales lo fijan, sobre todo que están vinculados a la restricción al derecho a la libertad ambulatoria y restricción a determinados derechos accesorios. Dábamos el ejemplo de aquellos que habrían delinquido contra el erario público o el cumplimiento de funciones públicas, como casos de corrupción. Por lo general traen las penas accesorias de inhabilitación para el día de mañana, cuando recuperan la libertad. Quizás recuperan la libertad, pero sigue vigente esa suspensión o esa inhabilitación que se le pone para ejercer cualquier cargo público u otras restricciones que son propias de la ejecución de esa restricción esencial que es a la libertad, que es uno de los derechos fundamentales quizás más preciados con la vida que tiene el ser humano. Pero también decíamos que ese principio de no discriminación no implicaba tratos diferentes, y tratos diferentes por las calidades o cualidades, mejor, porque no son objetos sino son sujetos, las cualidades que tienen determinadas personas, como la pertenencia a algún grupo vulnerable, y fundamentalmente también Naciones Unidas ha creído necesario, aparte de esas reglas generales, digamos, dictar reglas especiales para el tratamiento de reclusos. Y vamos a ver la noche de hoy dos reglas, una conocida como las reglas de Bangkok. Bangkok es una capital ahí en el sudeste asiático, y donde se llevó a cabo la Asamblea de Naciones Unidas, que aprobó estas reglas para el tratamiento de las reclusas mujeres y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes. Y esto has creído necesario hacerlo Naciones Unidas en vista de
los postulados que tienen los tratados internacionales que ese organismo multilateral ha dictado, como ser el de la CEDAW, que son las siglas inglesas de la Convención contra la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer. También, digamos, si viene una mujer que delinque, también tiene que cumplir las penas en proporción al delito que ha cometido y a lo que marcan las leyes penales, pero a veces la forma en que se ejecuta esta pena puede afectar otros derechos protegidos y derechos especialmente protegidos dentro de lo que son los derechos de la mujer, que tienen también, porque se ha sido considerada la mujer como un colectivo que históricamente ha sido discriminada, por eso se la considera grupo vulnerable, y que recién a partir de mediados del siglo pasado ha podido empezar a recuperar derechos para buscar esa equiparación y esa igualdad con el hombre, y que de allí para atrás en la historia ha estado completamente subordinada a lo que era el hombre, ¿no? Si tenía algún derecho lo era en función de que era mujer de, y no porque tenía derecho sobre su propia cabeza. Y esto, bueno, también genera problemas cuando la mujer es el sujeto infractor, y no solamente es que tiene que cumplir una pena como cualquiera que infringe la ley, sino que, bueno, hay que ver en qué medida ese cumplimiento debe hacerse, y esa es función también que deben controlar, que se respeten los jueces de ejecución penal en el proceso de ejecución penal, y obviamente donde intervienen también los defensores penales que velan por los intereses del cumplimiento de la persona que defienden, y también los fiscales, en el sentido de que tienen que hacerse control de legalidad del cumplimiento de la pena. Y si Naciones Unidas ha considerado que debía dictarse, es porque veía que se daban estas discriminaciones dentro de los establecimientos donde las mujeres tenían que cumplir penas privativas de la libertad. Y si bien este documento es del año 1990, hay que tener en cuenta que a la fecha todavía se siguen generando, los países no se han adecuado en su totalidad a estos estándares que se debe entender que son exigencias mínimas. Bien, y fundamentalmente en los primeros artículos de estas reglas de Van Gogh, Naciones Unidas, el alto comisionado de las Naciones Unidas, entra la preocupación en lo que pasa con aquellas mujeres que su gran mayoría son las que pueblan los establecimientos carcelarios, que son mayoritariamente analfabetas, pobres, que prácticamente han sido victimizadas ya en su vida antes de incurrir en el delito, por esta discriminación histórica, y por lo general tienen hijos muy niños, de los cuales ellas son las cuidadoras principales, y cuando ingresan a un establecimiento carcelario, esa vulnerabilidad que ya viene por naturaleza, vamos a llamarle así, se encuentra agravada, ¿no? Es como que se visibiliza más, y estas personas se sienten mucho más vulnerables. Pues esto no es dictados caprichosos, son dictados que han sido la conclusión
de profundas investigaciones que ha hecho el Alto Comisionado para las Naciones Unidas y el Comité de la Mujer de Naciones Unidas, y en el cual el primer índice que arroja y por qué la preocupación especial en este sentido es que la media mundial de ingreso a centros de detención o a cumplimiento de prisión efectiva en forma proporcional entre hombres y mujeres en los últimos años el de la mujer es el doble de los hombres. Ese es un dato, y sobre todo aquí en Latinoamérica, ese es un dato que quizás a muchos sorprendan, pero tienen sus explicaciones. Sus explicaciones está dada porque se ha incrementado el narcotráfico en todos los países de la región, y digamos que las grandes organizaciones narcocriminales utilizan a estos grupos vulnerables, mujeres y niños, para realizar el tráfico. Si se hace una radiografía de aquellas personas que son utilizadas como mulas, todos sabemos que es una mula, aquellas personas que consumen algún tipo de cápsulas donde va la droga y que tiene determinado tiempo para llegar a un lugar y luego la eliminan cuando defecan, y así tratan de eludir los controles fronterizos. La gran mayoría son mujeres, y cuando son capturadas, estas mujeres van a lugares de detención, pues son juzgadas por tráfico y condenadas. También estos procesos de igualdad que han sido saludables y bienvenidos para el mundo entre hombres y mujeres, como se debe haber igualdad entre los seres humanos y los géneros, ha hecho que la mujer también empiece a transitar actividades que antes prácticamente estaban reservadas a los hombres, y entre ellas también actividades ilícitas. Por eso, en estas últimas estadísticas, las medias de ingreso a lugares de detención de mujeres superan a la de los hombres en los últimos años. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es que de ese colectivo, de ese abanico de mujeres infractoras y que han recibido penas restrictivas de su libertad, muchas de ellas son mujeres no adultas, menores de 18 años, conforme a las categorizaciones límite que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por lo general adolescentes, y también tanto adultas como adolescentes tienen hijos muy pequeños que no pueden despegarse de su madre, y o están en estado de gravidez, entran embarazadas, y todos esos primeros tiempos del proceso carcelario tienen que pasarla con esa condición de mujer embarazada o con hijos muy pequeños, y a veces que no tienen familiares con quien dejarlos, no tienen esa familia ampliada que podrían hacerse cargo, o la situación del niño por la corta edad exige, necesita estar cerca de su madre, ¿no? Así comienzan estas reglas del banco entonces a desandar cuáles serían
los estándares mínimos que debe haber en detenciones de mujeres. Bueno, por lo general todavía hay centros penitenciarios que, digamos, en un mismo establecimiento, separados por un muro, están tanto el de hombres como de mujeres. En algunos lugares de Latinoamérica, acá en Santiago del Estero, por suerte, tenemos el penal de mujeres diferenciado del penal de varones y en sitios totalmente distintos, además porque las condiciones son distintas. Y desde las primeras reglas, la regla de Bangkok tiene alrededor de 69 reglas, se quiere remarcar que las mujeres detenidas son especialmente vulnerables a la angustia mental, particularmente durante los primeros días de cárcel. Por eso hace hincapié en que en estos establecimientos para mujeres es importante un área especial de recepción y de procedimientos especiales que asistan a las internas recién llegadas, sobre todo informándoles del contacto con sus familias, y un informe completo al ingreso de cuál es el régimen penitenciario, cómo buscar ayuda cuando la necesiten, y se pone de relieve también todas las cuestiones vinculadas a la salud. Y esto con más detalles si se verifica que la interna se encuentra en estado de gravidez o y tiene que ingresar con niños de muy corta edad porque por cuestiones del interés superior de ese niño, ¿no? También se debe en ese caso organizar cuidados alternativos para proteger a esos niños que acompañan a su madre en el lugar de detención, porque ahí entra a jugar otro factor y otra convención de derechos humanos, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y entonces también el establecimiento carcelario debe velar de no afectar los derechos de ese niño que se encuentra necesitado de permanecer con su madre, que obviamente ha cometido un delito de cierta gravedad que debe cumplir la pena en encierro. Y ese interés hace que esa madre también tenga que tener mayor información y asesoría legal sobre las alternativas de cuidado, las implicancias que puede generar que ese niño pase sus primeros años y se prolongue en el tiempo encerrado, aunque él no haya cometido ninguna infracción, pero las necesidades de ese interés superior hace que eso sea así, y donde también se debe dar, y eso va para todos los sistemas procesales y penales, determinadas posibilidades en esos casos, cuando así el interés superior de ese niño lo exija, que esa madre pueda cumplir la pena con medidas alternativas a la prisión, o si no es posible por la gravedad de la pena impuesta, facilitar también prisiones domiciliarias, ¿no? Es decir, como para que ese niño pueda empezar sus primeros años no desarrollándose dentro de una estructura penal, un encierro,
y sobre todo cuando esas estructuras penitenciarias no tienen las mínimas condiciones ni para el encierro de los adultos, y particularmente peor si es que vienen acompañados por sus hijos menores. Por eso muchas veces los códigos aquí en la Argentina, en esos casos y cuando se verifiquen que esas condiciones carcelarias son inadecuadas, el juez puede ordenar que ese cumplimiento de prisión sea en prisión domiciliaria. Y si se hace una revisión de las causas por las que ha sido condenada, se puede buscar también en la conmutación por alguna pena no privativa de la libertad, ¿no? unas medidas no privativas en ese caso. Pero eso dependerá de los casos y las consecuencias y de cada sistema procesal en cada uno de los países. Pero estas reglas, que como decimos nosotros, tienen su cierto peso porque todos los países a los que estamos llegando con estas clases conforman el sistema internacional y regional de los derechos humanos. En cierto modo debe haber una adecuación porque son también normas operativas y como decía ayer, si bien son soft law estas reglas como recomendaciones, pero al estar inspirada en los tratados que son obligatorios, entonces tienen una cierta necesidad de observancia por los países partes, ¿no? También recomienda la regla 4 que cuando es mujer en la reclusa hay que buscar alejarla cerca de donde ha sido su hogar. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer, a veces los delincuentes o las mujeres delincuentes, que muchas veces también son aquellas, bueno, yo he tenido una experiencia en Ecuador, sé que hay muchos ecuatorianos, en la ciudad de Quevedo, cuando fui a dar clases allí a la universidad, en donde se celebraba un día de la festivo y estaba se hace una hermosa desfile ahí de las fuerzas vivas de la ciudad, de escuelas y de comparsas y corsos. Y bueno, cuando salía en esa aglomeración me empujan y unas mujeres medio jóvenes y un hombre y me extraen el teléfono celular. El director que venía conmigo, el doctor Mora Naula, alcanza a darse cuenta y lo detiene a uno, pero era una banda y muchas eran mujeres y no eran de Quevedo ni de Los Ríos, eran de otras cantones y provincias ecuatorianas que bueno, que sabiendo que había esa fiesta y esa aglomeración, eran descuidistas, trabajaban así de ese modo, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, conforme a la recomendación de la regla 3 de la regla de Bangkok, si esta mujer, no digo por ese delito, o hubiera cometido un delito en otro lugar alejado de su residencia habitual, se recomienda que se ordene el cumplimiento en el penal más cercano para mujeres a su domicilio. Esa es otra recomendación de la regla 3, ¿no? En la medida de que se disponga y de las posibilidades. Álvaro, verifica si hay preguntas. Bien. La regla 5, por ejemplo, también impone un estándar quizás un poco más
exigente respecto a las reglas mínimas de adultos, varones, diciendo que el acceso a las instalaciones sanitarias y de higiene personal debe ser lo más fácil posible, segura de los artículos manchados con sangre. Hoy sabemos, las mujeres tienen sus periodos y sabemos que hoy por hoy la sangre puede ser un factor de contagio por las cuestiones vinculadas a determinadas enfermedades. Entonces todo eso se debe cuidar en un penal de mujeres, el manejo adecuado de las toallas sanitarias, y debe también proveer, es el Estado el que debe proveer esas toallas cuando la mujer lo necesite, ¿no? Para evitar también que éstas pasen, digamos, humillaciones o estados que les genere estar avergonzadas o pedirlas. Entonces tiene que haber un sistema de dispendio que las exponga menos a este tipo de situaciones, buscando una forma de accesibilidad que, bueno, habrá que buscar de cuál manera, ¿no? Por ejemplo, parece algo menor estas cuestiones, pero el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos Inhumanos o Degradantes ha considerado que la falla en la satisfacción de estas necesidades básicas de la mujer durante su periodo puede ser equivalente a un trato denigrante, a un grado de que no están permitidos por ninguno de los tratados internacionales. Y sobre todo también por los derechos fundamentales de las constituciones políticas de nuestros países, ¿no? También deben tener equipos interdisciplinarios, médicos, que deben examinar periódicamente a las reclusas, tan pronto como sea posible, después de su ingreso al ingreso y después de su ingreso a la cárcel, y buscando la finalidad de descubrir enfermedades físicas, mentales, y tomar todas aquellas medidas que sean necesarias después de las prácticas realizadas, ¿no? También este conjunto dispone que deben ser ofrecidas en el primer minuto que la mujer es internalizada, y además informarle de cualquier cuestión sanitaria que pueda cómo requerirlas en el momento de que ésta las precise. También la violencia contra la mujer ha sido uno de los puntos que se ha hecho hincapié tanto en los tratados internacionales como el de la CEDAW, de eliminación de toda la forma contra la mujer, como también a nivel regional con el Tratado Interamericano de Belén do Pará. Por eso también hay que tener en cuenta dos aspectos, no solamente la violencia física, sino el especial enfoque en la violencia sexual, porque tienen consecuencias que a corto y largo plazo para su salud, y representan dentro de la población carcelaria la mujer, un grupo de alto riesgo, dice Naciones Unidas, a enfermedades para la salud sexual y reproductiva. Y por eso es de vital importancia diagnosticar cualquier tipo de enfermedad en la salud, en este tipo de salud, y sobre todo debe hacerse pruebas de detección de VIH, pero para hacérsela debe haber un total consentimiento informado de la reclusa, no
coactivamente, y también debe ser mediante su expreso consentimiento. También debe haber un equipo dentro de estos penales que valoren los riesgos que deben tomar en cuenta, su historial médico de las personas. Puede ser mujeres que ya vienen con algún tipo de problema médico antes de haber sido ingresada al establecimiento penitenciario. Sabemos que muchas mujeres, después de sus embarazos, por ejemplo, se altera lo que es su ritmo cardíaco, su presión sanguínea, y a veces terminan con estados crónicos de hipertensión arterial. Y bueno, todas esas cuestiones también tienen que tener muy en cuenta en el ingreso de estas mujeres. También Naciones Unidas, en sus investigaciones, en muchos países ha determinado que una gran porción de mujeres que entran a prisión son dependientes de drogas. Y esto es un poco lo que decíamos al principio. Muchas veces en las grandes organizaciones criminales utilizan a grupos vulnerables como mujeres para que sean transportes como mulas, o para dificultar, justamente por su condición de mujer y vulnerabilidad, y de niños o niñas que a veces también los utilizan cuando estos son detenidos. Es como una estrategia criminal, y porque obviamente conocen que tanto mujeres como niños son grupos vulnerables, y eso también dificulta todo lo que es el combate contra este mal, ¿no? Y los que son los verdaderos cerebros y jerarcas del tema prácticamente no corren ningún riesgo, por lo que eso también hace que lleguen muchas de las mujeres en condición de adictas. También entonces ahí es importante diagnosticar mediante adecuados tratamientos contra la dependencia al momento de ingresar a prisión, y proporcionarle la atención correspondiente y los servicios de salud necesarios en estos casos, ¿no? Eso está establecido en la regla 6, numeral 4. Y bueno, y así en general voy a pasar un poco, porque si no se nos iría casi toda la hora de la clase solamente en tratar estas reglas de la mujer. Y lo que también queremos ver también es qué pasa con los menores de edad. Y aquí también dentro de esta categoría puede haber una interseccionalidad. La interseccionalidad, sí. Profesor, ¿cuál es el instrumento legal más allá del bloque de constitucionalidad para aplicar las reglas de Bangkok al derecho interno? Pues la ley no distingue en la aplicación a hombres o mujeres. Bueno, en profundidad no conozco el texto. ¿De qué país es quien pregunta? Milton Flores, creo que de Ecuador. Bueno, si es de Ecuador, en profundidad no conozco el texto, pero la mayoría de los países, y Ecuador seguro, ha suscrito todos estos tratados. El tratado, la Convención Internacional de Derechos del Niño, la Convención Internacional contra la discriminación, de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y por lo general también se dictan leyes nacionales de protección de la mujer, de protección contra la violencia, y obviamente esa violencia contra la mujer siempre se habla, no es solamente la violencia física,
sino que tiene varias categorías, puede ser psicológica, económica, institucional. La violencia institucional es cuando la mujer es maltratada como víctima o también cuando está encarcelada y es sometida a tratos que estos instrumentos no lo aceptan. En Argentina, como todos los países, todos, mientras han suscrito el tratado, tienen la obligación, no la concesión graciable de reconocer derechos, deben adecuar también sus normas procesales y sus normas de fondo. Yo mencionaba que el Código Penal argentino tuvo una modificación en donde también antes solamente estaba legislado que la prisión domiciliaria era para personas mayores de 70 años y tenían enfermedades, que el juez podía evaluar que quizás por la condición de salud de esas personas y la edad podían cumplir la prisión de tipo domiciliaria, y se incorporó con todos estos instrumentos por esa obligación de adecuación también que la mujer con niños muy pequeños, el juez podrá evaluar si las condiciones así lo ameritan, que también cumpla su condena en prisión domiciliaria, ¿no? Entonces hay que buscar en las leyes, primero en las leyes directas, que son los códigos penales de fondo y de forma, pero a su vez la Constitución de Ecuador es muy garantista en ese sentido. Esas, aunque no lo diga, no haga la distinción, esos enunciados que están en las leyes formales, esos enunciados que están en las constituciones, deben estar conformes y ordenados. Por eso Robert Alexy dice que el derecho tiene una doble naturaleza. Y a pesar de que muchos autores, otros autores, pero quizá como el profesor Juan García Amado no está de acuerdo en esa concepción alexiana, pero la mayoría de los constitucionalistas sí lo están, de que hay reglas y principios. Las reglas son las leyes, son el derecho infralegal, pero ese derecho infralegal son mandatos definitivos que a su vez se van tallando con mandatos de optimización. Y si está contenido en los principios de Constitución y el país ha suscrito y ratificado un tratado, obviamente que es derecho tan vigente como el Código Penal, el Código Procesal Penal, y es más, tienen una jerarquía superior. Por lo tanto, esos códigos deben adecuarse, así no esté escrito, a esos tratados y a esas normas constitucionales. Si no, piensen ustedes, piensen si no se le dan esas mínimas garantías. Entonces la mujer se lo podría meter en los mismos calabozos que los hombres. ¿En qué terminaría eso? En algún lado debe decir, no pueden estar juntos hombres y mujeres, porque sería volver a la época de las cavernas. Las necesidades de una mujer no son iguales que las de un hombre. Los hombres no tienen periodos menstruales. Si hablamos de respetar la dignidad humana, la mujer los tiene. Los hombres pueden, excepcionalmente, cuando no hay otra forma, no hay familia, cumplir la prisión con sus hijos pequeños. Muy raro, pero por lo general la mujer, a veces en un alto porcentaje. Entonces es una realidad que los operadores judiciales, sobre todo quienes deben velar por garantías constitucionales, no pueden mirar para otro lado. Y sobre todo aquellos que tienen como función controlar cómo son las condiciones de cumplimiento de la pena. Porque todo eso se documenta, y si no, ustedes van a ver casos de mujeres que fueron agredidas en el cumplimiento de detención
y ya el primero que tengo en la cabeza, que lo busquen y lo lean, sin perjuicio que lo voy a poner también, Penal Castro Castro, de la Corte Interamericana, Penal Castro Castro. Esa es ahí murieron muchas mujeres en un traslado que se hizo de un penal a otro. Entonces llega la responsabilidad internacional si ese país no legisla y bueno, ¿quiénes tienen que suplir las omisiones legislativas? Los jueces, y sobre todo un país como Ecuador, que tiene una justicia constitucional, un tribunal constitucional concentrado, que ya sabemos cómo es ese tipo de control, y la fuerza y el poder que tiene un tribunal constitucional, que seguramente le habrán llegado este tipo de casos, y seguramente si no lo estaba en la legislación, lo habrán incorporado mediante precedentes de ese tribunal. Hoy incluso lo conozco personalmente, uno de los que integra el Tribunal Constitucional, su presidente Hernán Salgado, ha sido presidente de la Corte Interamericana, el Gran Sangrado Pesantes, ha sido presidente de la Corte Interamericana, ha tenido excelentes ponencias durante su tiempo de integrar la Corte Interamericana, y seguramente también, si se ve que las causas que le llegan no tienen respuestas legislativas, no se puede dejar eso sin velar de que se está afectando tratados internacionales, ¿no? Bien, esa es más o menos la mecánica. Lo primero hay que buscar entonces en las leyes específicas, códigos procesales, códigos de fondo, y si no está ahí, ver cómo se optimiza con los principios constitucionales y los tratados que ese país es parte. Bien. También se debe tener en cuenta, no sé si hay otra pregunta, Álvaro. ¿Álvaro? No. Se debe tener un especial cuidado cuando se debe realizar los famosos cateos y pesquisas dentro de los penales. Por ejemplo, se reporta que se ha detectado que hay distribución de droga. Entonces, los directores de esos organismos van a ordenar la requisa de los calabozos, los lugares donde tienen duermen o pasan la noche las reclusas, y ahí hay que tener mucho cuidado con ese derecho a la intimidad de la mujer, que es más agravado todavía que la de un adulto varón. Por eso, específicamente, los registros, a excepción de los registros sin ropa y de cavidades particulares, corporales en particular, deben ser realizados de acuerdo a procedimientos preestablecidos y procedimientos que hayan sido testeados, que no agredan la dignidad de esa mujer, que por más que haya delinquido, tiene dignidad. Debe existir una política clara que explique las bases legales de los procedimientos específicos para llevar a cabo un registro sin ropa o de cavidades. Ese registro se autoriza de manera ordinaria, debe ser autorizado con anticipación, por escrito, por el jefe principal. Hay que tener en cuenta que un registro sin ropa de cavidades no debe ser realizado si puede causar daños a la detenida,
este tipo de registro en las cavidades deben ser realizados por un miembro del personal médico y que el médico debe ser mujer, o médica, mejor dicho, preferentemente, salvo casos de extrema necesidad y que haya imposibilidad de tener una médica mujer que realiza el registro, y no debe ser el médico de la prisión, tiene que ser un médico externo. También eso requiere estos lineamientos y estas reglas, y hacerse respetando esa dignidad mediante el uso de instrumentos. Por ejemplo, si se usan instrumentos como anoscopios, otoscopios, espéculos vaginales, espéculos nasales, depresor de lengua y forces, esos tienen que ser adecuados y que esté probado que no van a causar ningún daño en la integridad de esta mujer que es requisada, ¿no? Si se detecta algún artículo, digamos, dentro de ese cateo, de ese registro de cavidades, entonces debe ser removido, pero cuidando de hacerlo de la manera más fácil, utilizando instrumentos simples o de modo digital, pero tratando de generar el menor perjuicio físico y moral de la detenida, ¿no? Y todo tiene que estar debidamente documentado en forma estricta, los motivos y los resultados que se han realizado, y los procedimientos, sobre todo los procedimientos bien detallados de cómo se han realizado. Otra cuestión que se puede tener como resaltar en lo que es las condiciones en que se debe cumplir prisión las mujeres es los castigos, las medidas disciplinarias que ayer hablábamos, ¿no? Prácticamente la regla 22 dice que es de última ratio utilizar aquellas medidas disciplinarias que impliquen aislamiento, porque se debe adoptar mejor medidas si existen para abolirlas y buscar otras formas de establecer y aplicar medidas disciplinarias. No se debe en lo posible tomar medidas que impliquen la prohibición total del contacto familiar, especialmente el contacto con los hijos. Toda mujer sabe lo que es que se prive de tener contacto con su hijo, y sobre todo si este hijo es pequeño. Esa no puede ser una medida de castigo disciplinario por alguna incorrección que haya tenido la interna en el penal. Eso debe ser totalmente prohibido. Si es que alguno de los reglamentos carcelarios dentro de los países que están suscriptos a estos tratados de derechos humanos lo tiene, porque eso sería prácticamente, si la víctima acude a las instancias judiciales, sería censurado, y también si es que estas instancias judiciales internas no lo hacen, acudiendo a la instancia internacional, seguramente también sería el país condenado por violar derechos humanos, y se le ordenaría inmediatamente que cesen todo este tipo de violación de derechos humanos, ¿no? También debe tratarse de
no evitar las coerciones físicas. Recuerden, sobre todo cuando la mujer está embarazada, recuerden que algún tipo de exigencia física en esas medidas disciplinarias puede generarle algún tipo de problemas graves al proceso de embarazo, que son todas también cuestiones que se deben tener en cuenta. Bien, para ir viendo otras cuestiones que tiene especial relevancia cuando se trata de reclusas mujeres, los establecimientos que alojan reclusas mujeres, es prácticamente, digamos, que la recomendación es cero uso de la fuerza y solamente y excepcionalmente usar la fuerza en casos de autodefensa o en casos de intentos de evasión con resistencia física activa a una orden para que cesen las mismas. También dedican estas reglas algunas directrices respecto al personal penitenciario femenino. Contempla que deben tener igual oportunidades que el personal masculino de avanzar en sus carreras, en base a lo que es la prevención del artículo 11 de la Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Como ustedes ven, juegan mucho las convenciones de estos grupos de la mujer, y como vamos a ver ahora en unos minutos, de los niños. Bien, esto un poco es un avance que hemos dado sobre lo que es la forma en que debe más o menos adecuarse las condiciones de detención de aquella mujer que ha delinquido. Pero puede darse también que esa mujer que delinque sea menor de 18 años, y en ese caso debe estar en un mismo alojamiento las mujeres adultas, reclusas adultas, con reclusas menores de 18 años. Eso también ya ha sido establecido, que en la Convención misma de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, artículo 40 en adelante, habla que en caso que la prisión en personas menores de 18 años es excepcional que tenga que cumplir, digamos, medidas dentro de establecimientos cerrados. Y en ese caso no se debe mezclar mujeres adultas con menores de 18 años. Igual que lo que pasa con los hombres. No se pueden mezclar mujeres adultas ni mujeres menores de 18 años, ni tampoco procesadas, que están en proceso con medidas cautelares, con prisión preventiva, con condenadas. Si no, estamos violando el más mínimo estándar internacional de derechos humanos. Y esto ahora nos va a llevar a que empecemos a analizar otras reglas, también dictadas en el año 90, y bueno, y estas reglas han sido básicas, pero también han sido perfeccionadas con observaciones generales que ha dictado el Comité de los Derechos del Niño, que es el intérprete auténtico de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
respecto a los niños y adolescentes privados de la libertad. Los primeros, directrices son las reglas de las Naciones Unidas para la protección de estos menores privados de la libertad, que han sido adaptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en la resolución número 45/113 del 14 de diciembre de 1990, asamblea llevada a cabo en la ciudad de La Habana, en Cuba. Por eso estas reglas, como la de las mujeres fue llevada a cabo en la ciudad de Bangkok, esta fue llevada a cabo en la ciudad de Cuba, se las conoce como reglas de La Habana. Las reglas de La Habana lo que busca establecer son perspectivas fundamentales de cómo debe ser un sistema de justicia de menores, sobre todo en aquellos casos y en las condiciones en cuando este menor deba cumplir penas privativas de la libertad. Y hablamos de menor o de niños, niñas y adolescentes, sería para no etiquetar o discriminar también con la terminología, aunque las reglas estas mismas lo denominan así, tenga que cumplir encierro. Por eso, como de entrada, establece que solo se podrá privar de la libertad a los menores de conformidad con los principios y procedimientos que se establecen en estas reglas, así como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, que son las reglas de Beijing. Sí, me quería preguntar algo. Aquí tengo una pregunta de Tony Ponce que nos hace: doctor, actualmente escuelas, trabajos, colegios, cuarteles, son las mujeres que piden igualdad de condiciones a pesar de ser diferentes. ¿Por qué las detenciones tienen que ser desiguales? ¿Su opinión? Bueno, porque, ya lo he dicho, ¿los hombres tienen periodo menstrual? No. ¿Tienen necesidades? ¿Los hombres pueden estar embarazados? No. Entonces, no es diferencia de trato, no discriminación. Lo que la mujer no quiere discriminación, y no debe tener discriminación en base a lo que es la igualdad en un esquema de un Estado de Derecho constitucional. Ahora, que haya diferencia de trato, sí, porque tiene que haber acciones positivas. Porque si hablamos que históricamente ha habido desigualdades, entonces tenemos que buscar todos aquellos apoyos para que dentro de un principio de equidad las mujeres tengan que alcanzar, ¿no es cierto?, esa igualdad, lo que quizás alguno, sin pensar en profundidad, diga, bueno, son ventajas para la mujer, y no son ventajas para la mujer. Lo que se hace con esas acciones positivas es que en ese plano de desigualdad ponerla en un nivel de igualdad por esas diferencias históricas. Ahora, si es que tendría que ser una igualdad de tipo lineal y estructural, entonces metámosla a todos los presos en los mismos calabozos, que compartan mujeres y hombres, y vamos a ver qué pasa. Entonces, son necesidades en cuanto a la diferencia biológica que hay entre hombres y mujeres, bueno, propias de la mujer, que no las tiene el hombre. Por ese sentido, no es que es una discriminación contra los hombres que las mujeres tengan esos tratamientos especiales, porque son tratamientos especiales, no tratamientos discriminatorios hacia el hombre. Marcos Suárez Bustamante: profesor, en cárceles como las colombianas nos encontramos con sobrepoblación de reclusas. En estos estadios, ¿cómo puede aplicarse estas reglas?
si las leyes internas colapsan por la misma sociedad? Bueno, va a ser, por eso tiene que tener buenos defensores. Con buenos defensores y después de reiteradas condenas internacionales por violar derechos humanos, vamos a ver si esos países que firman y se resisten a adaptar la adecuación que establecen los tratados, continúan. Aquí en la Argentina también a veces no se quiere entender y fallos tanto de la justicia doméstica como fallos que ha ayudado a la Corte Interamericana, sobre todo con las cuestiones carcelarias, ha hecho que se empiece a modificar muchas situaciones negativas. Obviamente que los derechos humanos están dentro del marco del principio de progresividad. O sea, no es que porque lo dice el tratado toca la varita mágica y todo tiene que ser colores rosa, sino que tiene que haber un proceso que el Estado empiece a buscar disponer, y si los tiene, recursos. Algunos estados tienen más recursos que otros para adoptarlo, y en la medida de sus posibilidades ir acercándose a esos estándares mínimos, y si se puede superar, mejor. El problema carcelario está bien detectado por todos los organismos de monitoreo y control de derechos humanos, y lo ponen en los informes, y por eso siguen saliendo casos en los casos que llegan. Lo que pasa que muchas veces estos casos quedan porque quizás la culpa es de los defensores que agotan sus estrategias cuando falla el tribunal de última palabra del país. ¿Por qué? Porque no conocen el sistema interamericano, no conocen la litigación interamericana, y muchas veces eso lleva a decir, bueno, ¿para qué vamos a intentar? Sabido es también que no todos los casos van a ser admitidos, pero siempre la posibilidad existe, y si no, vean ustedes las condenas que hay por penales. Mañana vamos a hablar de uno muy particular, el caso Pacheco Teruel contra Honduras, en donde vamos a ver el alcance de los estándares que ha impuesto la Corte Interamericana, que deben tener todos los países, y sin excusas económicas, ni de recursos, ni de ningún tipo, ¿no? Por eso, en la medida, miren, ustedes lo conocen a Rudolf von Ihering, que se escribe von Ihering, que fue un jurista, filósofo alemán del siglo XIX, y él dijo en claro, en una universidad prusiana, dictó una conferencia que se llamó "El derecho es lucha, mi lucha por el derecho", y ahí decía que el derecho es lucha. El derecho, por más que esté reconocido, redactado, contenido en normas, por lo general los beneficiarios tienen que luchar para que se les conceda. Por eso se debe luchar por el derecho, para que se imponga el derecho y no acciones que no lo observen, que lo violen, que no lo respeten. Y ahí está la función del defensor. Porque también el juez de garantías muchas veces no puede hacer las cosas de oficio, sino que le tiene que llegar a conocimiento, le tiene que llegar la información, le tiene que llegar los planteos de los defensores. Y un buen defensor es aquel que cuando está convencido de la injusticia del caso, de la persona que defiende, no se va a conformar con agotar las instancias nacionales, sino que va a intentar también llevarla a las instancias internacionales. Por eso, todos esos casos, más de 300 y pico de casos, y muchos casos colectivos, es que han tenido
defensores que si llegado el momento, si ellos no conocían el sistema, han podido indagar dónde están las organizaciones, que muchas veces son organizaciones ONG. Aquí en la Argentina hay una organización que se llama, no gubernamental, que se llama CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, que ha llevado muchos casos de la Argentina a instancias internacionales, o puede acudirse a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que tiene una página web, y consultar si ese caso puede ser receptado para que representen a esa persona, y si es clara la violación, seguro que la AIDEF le dará representación gratuita, y si no, especializarse en litigación internacional. Porque cuando se dice aquí no hay esto, no hay esto, no hay esto, y no hay esto, y bueno, no nos podemos quedar en la queja. La peor diligencia es la que no se hace. Y si los poderes políticos están comprometidos y no entienden que deben cumplirlo, bueno, hay que agotar todas las instancias, incluso las internacionales, a fin de lograr que se imponga aquella legislación que se ha establecido en beneficio de todas las personas sujetas a su jurisdicción. Por eso, ese maestro alemán, Bonigerin, como quieran llamarle, decía: el derecho es lucha. Y los derechos, graciosamente, rara vez se los conceden. Una asamblea, nos habla de Hermes Echeverría, perdón. Una asamblea nacional que desconoce las garantías constitucionales y un tribunal constitucional obediente al Poder Ejecutivo frenan que se normalicen los principios constitucionales. ¿Qué se debe hacer? Y bueno, agotar la vía interna, y lo que acabo de decir, acudir a las instancias internacionales si el país es parte de todo el sistema. Patricio Muñoz, saludos desde Otavalo, Ecuador. ¿Puede una persona que es utilizada como mula y es detenida en un país diferente al de ella ser extraditada para que sea procesada en el país al cual pertenece? Y eso dependerá de los tratados que existen entre los países. Y, por ejemplo, acá en la Argentina hay muchos casos de ciudadanos bolivianos y peruanos que son detenidos justamente transportando estupefacientes en la modalidad conocida como mula. Y en determinados casos, claro que esa jurisdicción acá es por lo general federal, es otro fuero. Cada provincia existe un juzgado federal, en las cámaras federales de juicio, pero hoy está dividida la competencia con las justicias provinciales, como la que yo integro, dependiendo el grado o cantidad de tráfico. Si supera una determinada cantidad, es federal el delito y debe ser realizado ante la justicia federal, y si no, es menor, lo que se llama narcomenudeo, porque es menor la cantidad, es competente la justicia provincial. Santiago del Estero se ha incorporado a esa ley de narcomenudeo y ha adquirido competencia en tráficos menores hace un año aproximadamente, y hay casos en que las condiciones o a requerimiento por lo general de la persona no es para ser juzgada en el otro país, pero sí porque el delito se comete en el país que la detiene, si se ha cometido en el país que la detiene, pero sí para cumplir la pena en otro país. Hay convenios para hacerlo. Bien. Saludos cordiales, doctor, desde Ecuador. En nuestras cárceles, para ingresar a los centros carcelarios, nos revisan y tocan nuestro cuerpo. ¿Se está vulnerando el derecho a la intimidad o me equivoco, doctor? No. Sé, Diana, Iglesia, Paladines, Víctor. Obviamente, habrá que ver cuál es el método, pero si es válido, obviamente, porque lo que se quiere combatir muchas veces es que se introduzcan elementos como drogas y otros estupefacientes, y a veces el cuerpo
es el elemento de transporte. Pero esos sistemas tienen que ser tanto para las REAs, como se ha leído ahí en las reglas, como para las visitas. No tienen que ser invasivos en extremos más allá de la necesidad que se requiera, y debe respetarse determinados límites, como se ha leído ahí, de no dañar y todo lo demás. Pero sí hay un derecho de la seguridad carcelaria a poder realizar, y debe ser realizado por una mujer, si es mujer. Bien, y aquí un comentario de Iván Merchan Aguirre, desde Ecuador. En los casos de adolescentes en conflicto con la ley, el internamiento preventivo en centros no especializados puede constituir revictimización secundaria. No solamente revictimización secundaria, sino además, si no está especializado, se está violando el artículo 43, si no me equivoco, inciso 1 de la Convención Internacional de los Derechos del 40, inciso 1 de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que habla de que todas las medidas, y eso es lo que íbamos a entrar ahora, todas las medidas y todas las procedimientos que se utilicen en casos de justicia penal juvenil no solamente deben ser especiales, sino específicos. Especiales porque debe ser una justicia en que todos los integrantes, jueces, fiscales, defensores, auxiliares, equipos interdisciplinarios, estén debidamente certificados en estudios de justicia penal juvenil, conforme a los estándares que va imponiendo el Comité de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Naciones Unidas, y además deben utilizarse las técnicas. Acuérdense que otro instrumento que se debe utilizar en cuanto a lo que son la privación de la libertad o las medidas penales que puede hacer sujeto durante un proceso los menores de 18 años, una guía muy importante es la observación general número 10 del Comité de los Derechos del Niño. Allí establece claramente, digamos, estándares, y esta observación general, conforme me han informado conocidos que tengo allí en el Comité de Ginebra, está por ser ayornada ahora con una nueva, en donde se van a establecer nuevos estándares en cuanto al proceso penal juvenil. Yo he tenido la suerte hace unos años de estudiar en la Universidad de Ginebra, y donde mis profesores de esa especialización o esa certificación de altos estudios eran actuales integrantes de los comités de los derechos del niño, como ex presidentes del Comité de los Derechos del Niño, donde más o menos nos han dado un amplio panorama de lo que son los estándares del proceso penal juvenil en base a justicias restaurativas, ¿no? Por eso el tema del proceso penal juvenil es para hacer una diplomatura aparte, completa, porque es bastante complejo. Parece que no, pero tiene muchas cuestiones que hace a esa especialidad y especificidad. Y cuando se habla de especificidad, se habla porque entra en juego el interés superior del niño. Y ese interés superior del niño es que no solamente debe observarse lo abstracto en cuanto a la especialidad en técnicas apropiadas para niños, niñas y adolescentes, sino también las circunstancias especiales de ese menor que ha tenido, que ha infringido la ley penal. Por eso es quizás más complejo todavía que cuando hablábamos de las mujeres, porque de las mujeres, imagínense si también la mujer es niña,
hay una doble vulnerabilidad, y si esa mujer niña es persona con discapacidad, hay una tercera situación de vulnerabilidad, y si esa persona es adolescente o niña, mujer, es además tiene problemas de discapacidad, pertenece a pueblos originarios, una cuarta vulnerabilidad, y así entra a jugar la interseccionalidad de los derechos, ¿no? Por eso la privación de un menor debe dedicarse como último recurso. La prisión en general debe ser último recurso en el proceso penal, pero mucho más agravado si se trata de un menor de 18 años. Y si es necesario, porque no queda otra alternativa que sancionar con prisión de cumplimiento efectivo en establecimiento cerrado de un menor de edad, el periodo debe ser mínimo, necesario, y limitarse a esa excepcionalidad, ¿no? Y ese periodo debe determinarlo la autoridad judicial, pero siempre con un vigente el principio de flexibilización. ¿Qué es el principio de flexibilización? Que puede imponerle a un menor, por ejemplo, un menor que ha cometido el delito de privar de la vida a una persona. Y los códigos y las leyes penales juveniles autorizan en esos casos y los informes interdisciplinarios a que no quede otra alternativa que cumplimiento efectivo en establecimientos cerrados. Se le puede dar, por ejemplo, 6 años o 7 de prisión, pero siempre aplicando el principio de flexibilización, que es que periódicamente se pueda revisar la evolución de ese menor, y si es necesario acortar el periodo en base a los informes interdisciplinarios, así se lo haga, ¿no? Nunca poner números finales cuando se tenga en esas situaciones extremas que internalizar en instituciones cerradas a un menor para su cumplimiento de la pena. También tiene aquellas disposiciones de estas reglas de La Habana que hablan de los principios de no discriminación. Tiene también requiere que los estados incorporen a su legislación y si es necesario la modifiquen para estar acorde a estos lineamientos de las reglas de La Habana. Y también tanto en el tema de las mujeres reclusas como de niños y adolescentes privados de la libertad por haber infringido la ley penal, las autoridades competentes estatales tienen la obligación de procurar sensibilizar constantemente al público sobre el hecho de que el cuidado de los menores detenidos y su preparación para su reintegración en la sociedad constituyen un servicio social de gran importancia, y a tal efecto se deben adoptar medidas eficaces para fomentar los contactos abiertos entre los menores y la comunidad local. Con esto vamos viendo que estas reglas están inspiradas en lo que son la esencia de la justicia restaurativa. Por eso, ninguna disposición contenida en lo que es el cumplimiento de la pena de menores debe interpretarse de manera que excluya la aplicación de instrumentos y normativas que las Naciones Unidas establece como
normativas mínimas en base a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Subcomité de los Derechos del Niño, y que está reconocido por la comunidad internacional, que siempre vela por el mejor derecho, la atención y protección de este colectivo. Así lo dispone la regla 9 de la ONU. Y esto tiene importancia trascendental, porque si hay un pacto o tratado internacional universal, es este, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, el cual lo han suscrito y ratificado casi todos los países del mundo. Lo han suscrito todos. No lo han ratificado uno. Adivinen cuál. Bueno, te preguntaba. Estados Unidos. Estados Unidos sí lo ha suscrito. Muchos creen que no, pero sí, es raro que suscriba un tratado. Lo suscribió, pero no lo ratificó. No lo ratificó porque decía que no alcanzó los acuerdos interestaudales para conformar la enmienda necesaria que necesita conforme su orden constitucional el Congreso, porque debía aprobarlo cada uno de los congresos de los estados que componen ese país, y no se alcanzó los mínimos. Pero eso lleva a que prácticamente todos los estados del mundo están regidos por los lineamientos de este tratado de los niños y de las niñas, ¿no? Da definiciones las reglas de La Habana y dice que se entiende por menor toda persona de menos de 18 años de edad, que es la edad límite por debajo de la cual no se permitirá privar a un niño de la libertad y debe fijarse por ley. Cada legislación procesal de menores en cada uno de los países tiene una edad mínima de inimputabilidad, o una edad mínima que, si bien son imputables, no autorizan penas privativas de la libertad. Por ejemplo, en la Argentina, hasta el momento la edad mínima de imputabilidad es 16 años, ¿no? Menor de 16 años es inimputable, no puede ser sometido a proceso, mientras que entre 16 y 18 entran dentro de lo que es unas reglas de justicia penal juvenil, diferente a las de adultos, donde también están tratándose de adecuar a estos estándares internacionales en cuanto a la forma de las penas, y hoy está en discusión una nueva ley, porque en realidad todavía en este tipo de sistema en la Argentina se rige por un viejo decreto ley dictado por la dictadura militar en la década del 80, que si bien fue retocado al volver la democracia, lo único bueno que tiene para el sistema penal juvenil es el tema de la edad mínima de inimputabilidad. Lo demás es todo un sistema inapropiado para un proceso penal de varones, y por eso la Argentina también ya tiene un par de condenas generadas por la condena impuesta a menores de 18 años. El caso emblemático y que ha generado conmoción y ha venido todos los apuros en todas las provincias para adecuar toda la legislación penal juvenil procesal y la nacional que hoy están discutiendo, ha sido el caso en que la Corte Interamericana condenó al Estado de Argentina, y entre las medidas de no repetición, en cierto modo le dijo que le imponía que lo mande a estudiar a los jueces derechos humanos. Grave la condena, ¿no? En el cual habían impuesto prisión perpetua a menores de 18 años, lo que no está permitido por los estándares internacionales. El caso, si quieren leerlo, se llama Mendoza y otros versus Argentina, año 2003.
como ven, cuando se hacen las cosas mal, sí funciona el sistema interamericano, ¿no? Con relación al tema de la sobrepoblación de cárceles, Sí, una duda que le quedó a Francisco Bermeo. sí. ¿Usted cree que está bien que se imponga cárcel por las contravenciones de tránsito y por pensiones de alimentaciones impagadas? Bueno, eso a veces queda librado a la decisión que tome el legislador, pero por lo general me había dicho que era por infracciones de tránsito. Creo que eso se podría solucionar con medidas alternativas. Obviamente habrá que ver qué tipo de infracción de tránsito, por ejemplo, porque puede haber infracciones de tránsito que puedan representar lo que se llama un delito preterintencional o otro tipo de delito en que el que está involucrado en ese tránsito, en ese accidente, pueda tener cuestiones que agraven su situación. Por ejemplo, la persona que hace picadas, le decimos aquí, o que hace carreras en lugares donde sabe que es muy transitado, en la calle pública, entonces allí ya, digamos, bueno, ahí ya podría decirse que existen ciertos factores de justificación para que pueda cumplir penas efectivas, y si sobre todo si de esa infracción ha generado la muerte de una persona inocente, o de un niño, o de una mujer, o de alguien que cruzaba la calle, o aquel que, sabiendo que había bebido mucho, conduce un automóvil y produce también alguna tragedia, ¿no? En esos casos quizás sí puedan ser justificados, pero otras infracciones de tránsito menores, creo que es un despropósito desde mi óptica personal que se deba aplicar sanciones de tipo privativas de libertad. Pueden ponerse reglas de conducta muy estrictas, como por ejemplo no devolverse su carnet, su habilitación para conducir, si no acredita haber hecho un curso completo de educación vial u otras, o mandarlo a hacer trabajos comunitarios, etcétera, etcétera. Pero todo debe ser medido en base al sistema del principio de proporcionalidad que les hablé anteriormente. También y la otra cuestión me decía por no pago, ¿no? Por pago por el padre incumplidor en ese caso, bueno, creo que debería también estudiarse las circunstancias propias de cada caso. Ahora, si el padre es un empedernido incumplidor, cuya intención es reiterada, y se acredita que ha cometido un montón de actos para evitar que se le pueda demostrar que tiene recursos, con el solo hecho de eludir su responsabilidad parental, yo creo que unos buenos días de sombra lo haría reflexionar bien, ¿no? Que con esas cuestiones alimentarias no se juegan, porque parecen tonteras, pero es una cuestión esencial, y sobre todo qué buena conducta puede tener una persona que no es ni siquiera capaz de alimentar a su hijo y lo hace sufrir a su hijo necesidades y demás cuestiones de forma dolosa, en forma reiterada. Diferente es de aquel que ha perdido el trabajo, no tiene suerte de encontrar trabajo y no tiene de dónde, y bueno, y no puede cumplir. Bueno, por eso habría que ameritar cada caso en particular, y en base a eso
proporcionalmente determinar si es justa o no una pena privativa de libertad, ¿no? Eso al menos lo que opino. Doctor, buenas noches. En los casos de violaciones seriales cometidas por menores de 16 años a niños, ¿debe ser retenido, aislado, detenido o recluido? Y bueno, eso debe ser materia. Pasa que nosotros, abogados, estamos acostumbrados a dar la respuesta desde la mera juridicidad. Por eso siempre medio hemos querido separarnos de la filosofía, de la moral, de la ciencia, como que con solo las leyes podemos solucionar todo. Y no es así. En materia de derechos humanos y derechos fundamentales, especialmente en cuestiones penales, y más aún, un plus mayor todavía cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, esa respuesta tiene que ser interdisciplinar y el juez debe tener esa conciencia de adecuarse a que también es parte de un equipo, pero que tiene la decisión final, porque debe ser guiado por las distintas pruebas que realicen esos equipos, psicólogos, médicos, asistentes sociales, en fin, pedagogos, para diagnosticar los problemas que tiene ese menor infractor de delitos graves y ver cuáles son las posibles soluciones, procedimientos y tratamientos a los que deba ser sometido. Por lo general en esos casos también tiene que hacerse una mirada en cuanto a la seguridad pública de otros menores y quizás amerite una sanción en establecimientos cerrados, pero con la inmediata asistencia de todas estos equipos interdisciplinarios, de modo tal que puedan brindarle a ese joven infractor de delito grave todas las asistencias necesarias para ver si puede ser reeducado, rescatado y reintegrado para que sea una persona útil a la sociedad y la cual no haya riesgos de que se puedan reincidir, ¿no? Y a eso deben tener todas las si hablamos que eso era con los adultos, que ve que trabajar así, mucho más de cerca debe ser seguido el tema de la prisión preventiva a menores, ¿no? Porque siempre está cuando todavía no han sido condenados, no ha terminado el proceso penal, no ha dictado la condena o la sanción a algún tribunal de juicio, también como los adultos, los menores que están en prisión preventiva tienen esa presunción de inocencia constitucional y por lo tanto deben ser tratados como tales, ¿no? Ahora, la administración de los centros de detención de menores es esencial. Debe haber personas pero altamente calificadas en sus distintas especialidades, con factores interdisciplinarios y que trabajen en redes de modo tal que pueda, digamos, dar la asistencia en cuanto a las necesidades propias que son de los menores, que es todo el catálogo de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, nada más que por la circunstancia especial y excepcional que están pasando lo hacen bajo encierro, ¿no? Debe cuidarse profundamente, realizarse calificaciones, tener un medio físico y de alojamiento adecuados, debe darse todas las posibilidades de educación y formación profesional
como pautas de esa rehabilitación, tratamientos especiales y diagnósticos al niño adicto, al niño que es consumidor de estupefacientes, fomentar esas actividades recreativas, permitirle profesar religión, atenciones médicas permanentes, contactos con la comunidad en general, porque en esa pauta restaurativa debe participar también la comunidad para colaborar, guiados por los equipos de especialistas, en la restauración y en la rehabilitación de las conductas de ese menor. Y acuérdense que un menor que delinque todavía, y está demostrado por la neurociencia, todavía su desarrollo cerebral no se ha completado dentro de las fases que establecía Jean Piaget. Y quizás pueda tener cabal conciencia de que determinado acto es malo, pero sus frenos inhibitorios, el lóbulo del cerebro que maneja sus frenos inhibitorios, todavía, como no ha alcanzado el desarrollo total, por eso es adolescente. Adolescente quiere decir que le falta algo y le falta terminar de desarrollarse. No se ha terminado de desarrollar, entonces no tiene esa capacidad, por más conciencia que tenga, de frenarse para no cometerlo. Y es ahí entonces, cuando detectan eso los equipos, los psicólogos, psiquiatras, trabajar en eso para ver cómo reforzar, mediante terapias, o ya sea con medicamentos o sin medicamentos, ese déficit que tiene ese joven, de modo tal de que deba cumplir la menor tiempo posible esas sanciones, sobre todo cuando son de tipo que le van a privar la libertad en establecimientos cerrados. Y ahí tiene que trabajar también la comunidad, ¿no? Con visitas, porque esa es la esencia del sistema de justicia restaurativa. Y bueno, y después todas las otras limitaciones que también había, y en grados viene limitándose. Se limitaba la coerción física y el uso de la fuerza en adultos, pero mayor cuando es mujer, y más aún cuando se trata de establecimientos que tienen menores, jóvenes, adolescentes y niños, en cuanto al uso de la coerción física, uso de la fuerza para los procedimientos disciplinarios, los que además deben contribuir a la seguridad y a una vida comunitaria ordenada, como pasaba con los adultos, y ser compatible con el respeto de la dignidad, pero la dignidad inherente a lo que es un niño, niña y adolescente, según el caso, y con el objetivo fundamental de ese tratamiento institucional para infundir un sentimiento en su psiquis de justicia y de respeto por uno mismo y los derechos fundamentales de los demás, ¿no? Eso recomiendan estas reglas de La Habana. Por eso se prohíben medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano y degradante, y al igual que los otros colectivos que hemos visto. Deben establecer normas relativas, las leyes y reglamentos carcelarios que tengan en cuenta características y necesidades especiales y específicas, que me ha hablado del menor. Se debe evitar que someterlos a sanciones disciplinarias que no se ajusten estrictamente a lo dispuesto en estos leyes y reglamentos, que se tienen que hacer en base a los estándares constitucionales y de estándares internacionales. Y no debe sancionarse a menos que haya sido informado, se le informe debidamente por qué se lo sanciona disciplinariamente, qué se le imputa para aplicar una sanción disciplinaria en el cumplimiento de la pena, de forma que ese menor tenga la posibilidad de comprender cabalmente y qué es lo que ha generado que se le aplique ese dispositivo disciplinario, ¿no?
y también, de ser necesario, él pueda presentar su defensa, y puede incluso apelar esa sanción disciplinaria dentro de ante una autoridad competente en la materia, ¿no? Por eso todo eso debe levantarse acta y estar todo debidamente notificado. Bueno, ¿qué otra cosa? Tengo una pregunta. Tenemos, sí. Juan Alves. Sí, señor. Doctor, en caso de presunto acoso sexual, una menor de edad de 17 años, impulsada por el padre de la misma, ella cumple la mayoría de edad. Solicita el archivo de la causa porque se equivocó con otro abogado de la Fiscalía, ¿debe acoger el pedido de la presunta víctima? A ver, volvemos a leer porque no le he entendido Sí, bien. lo que pasa es que faltan comas. Ajá, a ver, si lo puede clarificar. En un caso de presunto de acoso sexual a una menor de edad de 17 años, Claro, pero ¿quién es la víctima? la menor de 17 años. Ella es la víctima. Ella es la víctima. Pero ella estaba cumpliendo ha sido acosada dentro de un establecimiento. No dice, pasa que aquí lo que dice es que el padre era quien la acosaba, digamos. Ajá. Y ella cumple la mayoría de edad. Sí. Solicita el archivo de la causa. De la causa, De la chica causa de mayor de edad, acoso. quiero que la causa no se tramite. Ajá. Porque se equivocó. Sí, no Lo era. hace erróneamente. Ujú. Con otro abogado, ¿la Fiscalía debe acoger el pedido de la presunta víctima? Bueno, hay que entender que el hecho ha ocurrido cuando era menor, ¿no? Y por más que ya sea mayor, si es que realmente aconteció, la pena no es la misma en cuanto a que el abuso se cometió con un menor que con un mayor. Lo que el fiscal deberá hacer al menos una investigación sumaria para determinar cuáles son los motivos, ¿no?, de que esta persona quiera retirar esa denuncia, porque por lo general hay delitos que son de instancia privada, muy pocos, y por lo general estos otros tipos de delitos agravados son de instancia pública, ¿no? Una vez que se los impulsa, no se los puede después la víctima renunciar, porque ya es el Estado el que se hace cargo. Pero en ese caso yo creo que un buen fiscal, antes de archivar, deberá asegurarse bien de que la víctima no está presionada, de que influyen otros factores, etcétera, etcétera, y que realmente esa alegación de error es cierta. Eduardo Santamaría. Doctor, una dama embarazada es detenida por pensión alimenticia. La juez de niñez no le otorga la libertad y pierde al niño. Bueno, Plantea habeas corpus y sale libre. El Estado es responsable. de que ha perdido el niño. Calculo que de la pérdida del niño. Y bueno, habrá que ver porque cuál ha sido la causal. Ahí tendrán que determinar los equipos forenses si esa, así digamos, la persona no haya cometido un delito grave, y si es que la causa que ha generado esa pérdida de ese bebé es por una inadecuada pauta dentro de el lugar donde cumple la detención, ha cumplido la detención de esta persona, o digamos ha sido objeto de algún trato de tortura cruel o denigrante, que le ha sido la causal de que tenga esas pérdidas y pierda el bebé, entonces el Estado sí va a ser responsable. Pero si la pérdida es por cuestiones naturales, no.
Y eso lo van a determinar los equipos interdisciplinarios. Una última pregunta y concluimos ya por el horario. Francisco Bermeo. Doctor, ¿qué opina usted de la teoría económica del crimen? Y si esta teoría ha sido utilizada o tomada en cuenta para las políticas criminales dictadas. Bueno, esa es una teoría que se ha generado en Chicago, si no me equivoco. También viene de la mano de otra teoría similar, que es la teoría del análisis económico del derecho, pero no soy muy partidario cuando se lo mide a las cuestiones humanísticas desde la concepción del utilitarismo. Pueden tomarse en cuenta y rescatarse algunos conceptos, pero otros habrá que ver qué compatibilidad tiene, y habrá que hacerse también ese test de interferencia que habla Robert Alexy con respecto a lo que es la forma mejor de respetar lo que es y proteger esa dignidad humana. Habrá casos en que podrá ser aplicable ese tipo de teoría y habrá otros que no. Leo dos comentarios. Sí. Uno de Cintia Gavilanes: los delitos sexuales no se pueden archivar, continúa la investigación, aún más si existe este problema de que la víctima se retracte, ya que podría estar intimidada para que proceda de esta forma. Sí, lo que decía recién. Lorena Peñafiel León: una mujer embarazada no debe ser privada de la libertad. Deben de dictársele medidas de sustitutividad. Y lógico, la prisión es de última ratio, eso hay que entender. Por eso también es muy importante, y esto sí quiero decirlo, el discurso que deben hacer las autoridades hacia la sociedad, a comprender. Pero ¿qué pasa? Si es parte de un delito en el que ha muerto un niño o ha muerto una persona inocente, obviamente que hay una indignación social que no va a pensar en esas cuestiones y quizá piensen en la maldad inocente, esa maldad inocente que a veces tiene la gente cuando pasan estas cosas. Bueno, pero es una delincuente que se muere ella, y así piensa, y el Estado a veces fogonea desde el Estado mismo ese otro. Y tiene que tener en claro que esa persona, si es que ha sido responsable, deberá cumplir, pero sin afectar su dignidad, y menos la dignidad de un ser concebido, no nacido, porque se lo asocie al delito que ha cometido la madre. Esas son cuestiones que debe usarse mucho el elemento ponderativo a la hora de determinar la prisión, sobre todo cuando está en las situaciones, y si se determina en qué condiciones. Por lo general, si tomamos en cuenta el estado medio de los establecimientos carcelarios en Latinoamérica, no serían aptos para una mujer embarazada o con niños de muy corta edad, lactantes, que lo hagan en esos establecimientos, y debería, ver la posibilidad de que se pueda hacer una prisión domiciliaria o buscar otras medidas dependiendo del caso. Bueno, doctor, si me permite, vamos a aprovechar para invitar a todos los cursantes al congreso que se va a realizar en Quito el 24-25 de octubre. Y también a los cursantes que remitan los datos de nombre y apellido, correos electrónicos y números de cédula o pasaporte para efectos de habilitar la página web de la Escuela de la Función Judicial para la fase de evaluaciones que inicien desde el 11 de octubre. El correo que deben enviarlo es el correo de escribirlo ahí. Ahora lo voy a escribir, creo que es solutec@reddhh.org. Perfecto, cerramos la clase y te vemos mañana. Voy a saludar entonces, mañana nos vemos, ya mañana vamos a ver algunos estándares de la Corte Interamericana sobre casos concretos
sobre privación de la libertad, y vamos a empezar también a hablar un poco sobre los habeas corpus correctivos, ¿no? Cuando ya no se observan todas estas cuestiones que hemos visto, vamos a empezar a ver las incidencias que se puede generar dentro del proceso de ejecución penal. Muchas gracias.